Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar sobre la expresión oral. Bueno, la expresión oral tiene diferentes destrezas como lo son la capacidad de aportar información sobre el tema de la conversación, saber expresar tu opinión y saber cuándo hablar o callar. Y también es muy importante los conocimientos previos que tiene la persona acerca del tema. Bueno, la expresión oral tiene dos formas, que son la espontánea y la reflexiva. La expresión oral espontánea también se le puede llamar cotidiana y es la que utilizamos diariamente cuando hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros maestros, etc. Se utiliza para expresar ya sea un deseo, una opinión, un estado de ánimo, entre otras cosas. Se caracteriza porque es dinámica, expresiva e innovadora y se utilizan elementos para que se dé a entender mejor el mensaje, como lo son los gestos, los movimientos corporales, el vestuario de la persona, etc. Y su principal finalidad es que haya un buen intercambio de ideas y que la conversación sea rápida y fluida. Luego está la expresión oral reflexiva, que se utiliza para persuadir al oyente y tiene una estructura minuciosa y cuidada, y se utiliza en lenguaje culto y se trata de evitar las incorrecciones lingüísticas. Y la expresión oral reflexiva se puede utilizar en diferentes textos, como la descripción, y como su nombre lo dice, se utiliza para describir o explicar ya sea una persona, un animal, una cosa, etc. Y se utilizan sus características o cualidades. Y se utiliza en textos científicos, humanísticos, publicitarios o literarios. Luego está la narración, que es un relato ya sea ficticio real y se cuenta de manera que sea creíble. Y se divide en tres partes, que son el planteamiento, el nudo de desarrollo y el desenlace. El planteamiento es donde se presentan los personajes y el lugar donde se está llevando a cabo la historia. Luego está el nudo o desarrollo, que es donde se presenta la trama de la historia y es la parte más intensa de esta. Luego está el desenlace, que es la parte final de la historia, donde generalmente se resuelven todos los conflictos o problemas que había en ella. Y la historia se puede contar ya sea en primera, segunda o tercera persona, y esto depende de si el narrador es un testigo, es un personaje o simplemente es un conocedor de la historia. Y se utilizan principalmente verbos en pasado o en presente, adverbios de tiempo y de lugar. Y luego está la argumentación, que se utiliza para convencer de algo a alguien, ya sea que la persona esté leyendo o escuchando el discurso. Y se trata de defender tu opinión sobre el tema y tratar de cambiar de parecer a la persona que lo está escuchando. Y finalmente está el diálogo, que simplemente es una conversación entre dos escuchando el discurso. Y se trata de defender tu opinión sobre el tema y tratar de cambiar de parecer a la persona que lo está escuchando. Y finalmente está el diálogo, que simplemente es una conversación entre dos o más personas donde se intercambia una opinión, un punto de vista o una idea. ¡Ya, córtalo! Mi nombre es Vanessa Reina y hablaré de las funciones del comunicador. El comunicador tiene el rol específicamente de expresar algo. De esta manera podemos decir que el comunicador tiene 5 funciones de acuerdo con el libro de comunicación oral de Collerman. La primera función es la lingüística, la cual genera ideas y se tienen que ordenar de manera lógica para poder expresarlas. Esta función es muy variable y su mensaje puede ser culto, informal o de manera formal. La siguiente función es la social, la cual nos permite interactuar de manera apropiada en las distintas situaciones de acuerdo con el contexto. La siguiente función es la simbólica, la cual está más que representada. Las redes sociales han desarrollado símbolos y códigos utilizados en este ámbito, como por ejemplo en el WhatsApp o en el Messenger, la cuales son los emojis, que estos representan las emociones. La siguiente función es la cultural, la cual nos permite valorar y apreciar las diferencias y las similitudes de las distintas conductas culturales, como por ejemplo en la manera de saludar. La última función es la organizativa, la cual se puede decir que promueve la interacción e información entre todos los elementos que integran esta estructura social.
Puedo decir que la función que más utilizo sería la social, ya que hablamos de manera distinta de acuerdo con quienes estemos. Buenas noches, hoy les voy a hablar acerca de las habilidades para la comunicación oral. La comunicación es una herramienta indispensable no solo para nuestra vida profesional, sino también para nuestra vida personal. Por ello, la importancia de comunicarnos de forma clara, coherente, adecuada y precisa. Cuando hablamos de comunicación oral debemos tener presente dos aspectos, la comprensión y la expresión. La comprensión permite que el lenguaje sea expresado oralmente. La comunicación es un elemento básico y de ahí la importancia de ubicarnos como comunicadores no solo efectivos sino competitivos. Para ello debemos poner en práctica ciertos puntos clave. El primero es el respeto, que es cuando nuestro oyente o interlocutor merece respeto, respetando sus puntos de vista y opiniones. El segundo es el impacto de la información. Captar la atención del oyente debe ser la prioridad. Tercero, tenemos la claridad. Una vez que se ha traído la atención del oyente, es importante transmitir la información. Cuarto, tenemos la seguridad. Este elemento es primordial, así que al exponer las ideas es necesario que se haga de forma segura y con calma, evitando muletillas y evitando palabras que indiquen seguridad. En quinto, tenemos el escuchar. Una que se ha expuesto las ideas, se debe abrir un espacio para escuchar con atención. Y por último, tenemos la asertividad y la empatía, que son las relaciones personales que se cultivan a través de dos elementos. Uno son las estrategias para lograrlo, es centrarnos en los tres elementos, los elementos visuales, vocales y verbales. Los primeros son los elementos visuales, son los elementos que se ven cuando nos comunicamos y que se integran por todo aquello que se capta a través del sentido de la vista, y de esta forma entonces los gestos, los movimientos, la apariencia del físico, el arreglo personal, el vestuario, entre otras cosas. En segundo lugar tenemos los elementos vocales, que son los que constituyen uno de los principales activos para atraer la atención de nuestro discurso. El timbre de la voz, la entonación, el ritmo, el volumen. Al tener un buen manejo de estos elementos, la capacidad de mantener la atención de los interlocutores es alta. Y por último tenemos los elementos verbales, que son todos aquellos que constituyen el habla, que son las palabras, la forma individual, las estructuras de las oraciones, que le dan una carga positiva a las distintas oraciones que finalmente van construyendo un discurso. En conclusión, el inicio de toda comunicación empieza por el encuentro visual, luego vendrá la información vocal y finalmente es a través del mensaje y la forma en que está estructurado. La comunicación verbal permite al hombre adquirir conciencia sobre sí, sobre los demás y sobre el mundo que los rodea. Esta conciencia se adquiere mediante un proceso de maduración que se encuentra a través del medio en el que crece el individuo. Comunicarse verbalmente requiere de 4 habilidades: escuchar, leer, escribir y hablar. Dominar estas, significa que eres capaz de comunicarte eficazmente en cualquier situación. La comunicación no es un acto sencillo, por lo tanto, para desarrollar estas habilidades se requiere de un proceso cognitivo formado de subprocesos organizados por orden jerárquico. Las características de este proceso son interactivas y se relacionan entre sí, pero se sitúan en diferentes niveles. Estas características lo definen como un proceso complejo, recursivo y que requiere de constante reflexión. Existen variables internas, como podrían ser los conocimientos previos, y externas, como la audiencia. Las características de las habilidades verbales son expresivas. Por ejemplo, se utilizan la comunicación no verbal, los gestos, el tono que imprimimos en las palabras que utilizamos para expresar el mensaje. El vocabulario, hay que cuidarlo, debe ser sencillo y preciso para que todos lo entiendan. Y la asertividad, que es expresar nuestras ideas en el momento adecuado, de forma directa, honesta y apropiada. Lo necesario para que estas habilidades comunicativas sean efectivas es la preparación, el conocimiento y la convicción de ideas. Hola, mi nombre es Alexa y voy a hablar de las habilidades de comunicación no verbal. Las habilidades de comunicación no verbal son una forma de establecer relación con los demás sin emitir palabras. Este tipo de lenguaje cumple con ciertas funciones, pues enriquece la comunicación no verbal por medio de gestos, señas, postura, mirada, etc. Todos estos elementos los podemos resumir dentro de 5 grandes dimensiones. Primera, sinestesia. La sinestesia es la habilidad de expresar emociones y sentimientos por medio de las manos y la postura.
2. Paralingüística. El llanto, la risa, el volumen, el tono de voz e incluso el silencio pueden emitir mensajes muy importantes, pues pueden denotar rechazo, respeto o aceptación. 3. Proxemia. El espacio personal entre una persona y otra, entre un interlocutor y otro, es de suma importancia. 4. El entorno. El entorno es un factor decisivo para generar el clima adecuado entre los interlocutores o los comunicadores. La comunicación verbal y no verbal son muy importantes, pues desde que aprendemos a comunicarnos, aprendemos inconscientemente también a comunicarnos por medio de gestos, señas, etc. Desde el momento en que nacemos, nos comunicamos con los demás, ya sea por el llanto, como lo hacen los bebés, pues al nacer no tenemos la habilidad de hablar, pero de igual forma sabemos comunicarnos. Gracias. Dentro de la comunicación existe una estrategia o técnica llamada escucha activa. Esto se refiere a entender y escuchar cada sentimiento o idea impreso en cada palabra. Es imprescindible para cualquier comunicador ser proactivo y asertivo y tener la habilidad de la escucha activa también. Otra de sus responsabilidades es hacer de la comunicación un proceso dialéctico y dinámico. De esta manera, el comunicador también ejerce la escucha activa. Saber escuchar es incluso más difícil que saber hablar. Por esto existen obstáculos como la atención dividida, también llamada multitasking. Se refiere a hacer varias cosas al mismo tiempo, ya sea escuchar mientras se revisan las notificaciones del celular o hacer cualquier otra actividad. La atención hacia nosotros mismos se refiere a si estamos pensando en si hablamos en el tono adecuado o si usamos la ropa adecuada. Pretender que se escucha. Tenemos 1000 preocupaciones que nos distraen de poner atención verdaderamente, si tenemos hambre, si ya nos queremos ir, si algo pasó en nuestra familia. Minimizar al interlocutor, ya sea por pensamientos personales o por alguna característica del interlocutor, minimizamos sus palabras y las ideas que conllevan. Por otro lado, hay actividades y acciones que fomentan la escucha activa, ya sea no interrumpir, poner atención, el interés, ser amable y tener consideración y evitar las distracciones, claramente. En resumen, la escucha activa nos ayuda a crear un vínculo que fomenta o promueve la comprensión mutua, el aprendizaje mutuo, el trabajo es optimizado y también se reducen las diferencias de criterios. Buenas noches, hoy les voy a hablar acerca de las habilidades para la comunicación oral. La comunicación es una herramienta indispensable no solo para nuestra vida profesional, sino también para nuestra vida personal. Por ello, la importancia de comunicarnos de forma clara, coherente, adecuada y precisa. Cuando hablamos de comunicación oral debemos tener presente dos aspectos, la comprensión y la expresión. La comprensión permite que el lenguaje sea expresado oralmente. La comunicación es un elemento básico y de ahí la importancia de ubicarnos como comunicadores no solo efectivos sino competitivos. Para ello debemos poner en práctica ciertos puntos clave. El primero es el respeto, que es cuando nuestro oyente o interlocutor merece respeto, respetando sus puntos de vista y opiniones. El segundo es el impacto de la información. Captar la atención del oyente debe ser la prioridad. Tercero, tenemos la claridad. Una vez que se ha traído la atención del oyente, es importante transmitir la información. Cuarto, tenemos la seguridad. Este elemento es primordial, así que al exponer las ideas es necesario que se haga de forma segura y con calma, evitando muletillas y evitando palabras que indiquen seguridad. En quinto, tenemos el escuchar. Una que se ha expuesto las ideas, se debe abrir un espacio para escuchar con atención. Y por último tenemos la asertividad y la empatía, que son las relaciones personales que se cultivan a través de dos elementos. Uno son las estrategias para lograrlo, es centrarnos en los tres elementos, los elementos visuales, vocales y verbales. Los primeros son los elementos visuales, son los elementos
que se ven cuando nos comunicamos y que se integran por todo aquello que se capta a través del sentido de la vista, y de esta forma entonces los gestos, los movimientos, la apariencia del físico, el arreglo personal, el vestuario, entre otras cosas. En segundo lugar tenemos los elementos vocales, que son los que constituyen uno de los principales activos para atraer la atención de nuestro discurso. El timbre de la voz, la entonación, el ritmo, el volumen. Al tener un buen manejo de estos elementos, la capacidad de mantener la atención de los interlocutores es alta. Y por último tenemos los elementos verbales, que son todos aquellos que constituyen el habla, que son las palabras, la forma individual, las estructuras de las oraciones, que le dan una carga positiva a las distintas oraciones que finalmente van construyendo un discurso. En conclusión, el inicio de toda comunicación empieza por el encuentro visual, luego vendrá la información vocal y finalmente es a través del mensaje y la forma en que está estructurado. Mi nombre es Vanessa Reina y hablaré de las funciones del comunicador. El comunicador tiene el rol específicamente de expresar algo. De esta manera podemos decir que el comunicador tiene 5 funciones de acuerdo con el libro de comunicación oral de Collerman. La primera función es la lingüística, la cual genera ideas y se tienen que ordenar de manera lógica para poder expresarlas. Esta función es muy variable y su mensaje puede ser culto, informal o de manera formal. La siguiente función es la social, la cual nos permite interactuar de manera apropiada en las distintas situaciones de acuerdo con el contexto. La siguiente función es la simbólica, la cual está más que representada. Las redes sociales han desarrollado símbolos y códigos utilizados en este ámbito, como por ejemplo en el WhatsApp o en el Messenger, la cuales son los emojis, que estos representan las emociones. La siguiente función es la cultural, la cual nos permite valorar y apreciar las diferencias y las similitudes de las distintas conductas culturales, como por ejemplo en la manera de saludar. La última función es la organizativa, la cual se puede decir que promueve la interacción e información entre todos los elementos que integran esta estructura social. Puedo decir que la función que más utilizo sería la social, ya que hablamos de manera distinta de acuerdo con quienes estemos. Hola, mi nombre es Alexa y voy a hablar de las habilidades de comunicación no verbal. Las habilidades de comunicación no verbal son una forma de establecer relación con los demás sin emitir palabras. Este tipo de lenguaje cumple con ciertas funciones, pues enriquece la comunicación no verbal por medio de gestos, señas, postura, mirada, etc. Todos estos elementos los podemos resumir dentro de 5 grandes dimensiones. Primera, sinestesia. La sinestesia es la habilidad de expresar emociones y sentimientos por medio de las manos y la postura. 2. Paralingüística. El llanto, la risa, el volumen, el tono de voz e incluso el silencio pueden emitir mensajes muy importantes, pues pueden denotar rechazo, respeto o aceptación. 3. Proxemia. El espacio personal entre una persona y otra, entre un interlocutor y otro, es de suma importancia. 4. El entorno. El entorno es un factor decisivo para generar el clima adecuado entre los interlocutores o los comunicadores. La comunicación verbal y no verbal son muy importantes, pues desde que aprendemos a comunicarnos, aprendemos inconscientemente también a comunicarnos por medio de gestos, señas, etc. Desde el momento en que nacemos, nos comunicamos con los demás, ya sea por el llanto, como lo hacen los bebés, pues al nacer no tenemos la habilidad de hablar,
pero de igual forma sabemos comunicarnos. Gracias. La comunicación verbal permite al hombre adquirir conciencia sobre sí, sobre los demás y sobre el mundo que los rodea. Esta conciencia se adquiere mediante un proceso de maduración que se encuentra a través del medio en el que crece el individuo. Comunicarse verbalmente requiere de 4 habilidades: escuchar, leer, escribir y hablar. Dominar estas, significa que eres capaz de comunicarte eficazmente en cualquier situación. La comunicación no es un acto sencillo, por lo tanto, para desarrollar estas habilidades se requiere de un proceso cognitivo formado de subprocesos organizados por orden jerárquico. Las características de este proceso son interactivas y se relacionan entre sí, pero se sitúan en diferentes niveles. Estas características lo definen como un proceso complejo, recursivo y que requiere de constante reflexión. Existen variables internas, como podrían ser los conocimientos previos, y externas, como la audiencia. Las características de las habilidades verbales son expresivas. Por ejemplo, se utilizan la comunicación no verbal, los gestos, el tono que imprimimos en las palabras que utilizamos para expresar el mensaje. El vocabulario, hay que cuidarlo, debe ser sencillo y preciso para que todos lo entiendan. Y la asertividad, que es expresar nuestras ideas en el momento adecuado, de forma directa, honesta y apropiada. Lo necesario para que estas habilidades comunicativas sean efectivas es la preparación, el conocimiento y la convicción de ideas. Dentro de la comunicación existe una estrategia o técnica llamada escucha activa. Esto se refiere a entender y escuchar cada sentimiento o idea impreso en cada palabra. Es imprescindible para cualquier comunicador ser proactivo y asertivo y tener la habilidad de la escucha activa también. Otra de sus responsabilidades es hacer de la comunicación un proceso dialéctico y dinámico. De esta manera, el comunicador también ejerce la escucha activa. Saber escuchar es incluso más difícil que saber hablar. Por esto existen obstáculos como la atención dividida, también llamada multitasking. Se refiere a hacer varias cosas al mismo tiempo, ya sea escuchar mientras se revisan las notificaciones del celular o hacer cualquier otra actividad. La atención hacia nosotros mismos se refiere a si estamos pensando en si hablamos en el tono adecuado o si usamos la ropa adecuada. Pretender que se escucha. Tenemos 1000 preocupaciones que nos distraen de poner atención verdaderamente, si tenemos hambre, si ya nos queremos ir, si algo pasó en nuestra familia. Minimizar al interlocutor, ya sea por pensamientos personales o por alguna característica del interlocutor, minimizamos sus palabras y las ideas que conllevan. Por otro lado, hay actividades y acciones que fomentan la escucha activa, ya sea no interrumpir, poner atención, el interés, ser amable y tener consideración y evitar las distracciones, claramente. En resumen, la escucha activa nos ayuda a crear un vínculo que fomenta o promueve la comprensión mutua, el aprendizaje mutuo, el trabajo es optimizado y también se reducen las diferencias de criterios. No me decepciones, bro. No mames. ¡Vamos, que se puede! Güey, ya le habías ganado. Tienen para la grabación. Está grabando. Quita el dedo, puñeta. Ya sé, güey. Vamos a dar un chingo de luz, güey. Me van a romper la mesa. Van a romper, ¡No, Pato!
mames, nunca había visto esto en mi vida, güey. Dale.